Hola, muy buenas tardes, profesor Ureña, ¿cómo se encuentra? Muy bien, profesor Rancés. Muy bien, gracias por invitarme a tu canal una vez más. Gracias por tu apoyo en estos medios virtuales. Por favor, profesor, sabe que estamos en tiempos donde la literatura se ha apoderado tanto de los libros como de las plataformas virtuales. Es una conquista, una guerra literaria que estamos viviendo en este canal. Y tocando el tema del poder, las guerras, sabemos que a través de nuestra historia los libros han jugado un papel fundamental. Queremos especificar, saber, ahondar sobre el poder de los libros, profesor Ureña. ¿Qué usted nos puede decir de la importancia de la literatura y los libros? Gracias. Es un tema extremadamente amplio, pero lo trataremos de resumir en los siguientes términos. Primero, voy a hablarte rápidamente de lo que se llamó la guerra de las ideas en el espacio. La primera batalla fue una batalla de libros en el espacio. Fue en la década del 60 del siglo pasado. Recordemos cuando en abril de 1961 Yuri Gagarin va al espacio, regresa a Moscú, dice la siguiente frase: miré, miré y no vi a Dios, no vi a Dios. Cuando dice esa frase, algunos dicen que fue Nikita Khrushchev que la dijo, pero ese no es el tema de esta tarde. Entonces, él dice esa frase: miré, miré y no vi a Dios. Claro, él está en la Unión Soviética. El Estado soviético está fundado gracias a un libro, a las ideas que está en un libro que escribió Engels y Federico Carlos Marx en 1848, el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, en base a ese libro se construye la Unión Soviética, es decir, las ideas de Engels y de Marx todavía estaban vigentes en el pensamiento de Gagarin. Sin embargo, en el 1968, en el 24 de diciembre del 68, el Apolo 8 también va al espacio a hacer estas observaciones, y ese día, 24 de diciembre, leen la Biblia. Leen la Biblia, Génesis 1. Por eso te dije que hay esa batalla ideológica de libros en el espacio. Tenemos lo que se llamaría la cosmovisiones, pero ¿por qué la Biblia? Pero ahora hablamos de eso más adelante y por qué la Biblia. Supongamos que se leyó, está bien, se leyó la Biblia, pero para que hubiese este libro, primero hay una historia muy larga, una historia de miles de años. Primero, esto se escribe porque existe un alfabeto. Este alfabeto se hace en Grecia gracias a Alejandro Magno. Eso lo tocaré si deseas más adelante. Esto está en un papel. El papel es de origen chino. ¿Cómo llega ese papel a Occidente? Llega a través de los árabes. Tenemos primero un alfabeto griego, tenemos un papel chino, después tenemos esto que está encuadernado. Anteriormente, siglos atrás, eran rollos, eran papiros, eran pergaminos, pero este formato se lo debemos al Imperio Romano. Hemos pasado de Grecia a la China, a los árabes, y estamos ahora con los romanos. Luego, en Alemania se imprime. Claro, se imprime en un papel que también es origen chino, pero se hace en Alemania. Ya conocemos la historia de Gutenberg. Entonces, tenemos 4 elementos para un libro en el espacio. Tenemos el alfabeto, el papel, tenemos el libro en sí y la imprenta. Son 4 elementos que hacen que nuestra sociedad cambie totalmente gracias al poder de la historia o el poder de los libros. Nos basaremos hoy un poco más en las ideas del doctor Martin Fuchner, que escribe el libro El poder de las historias. O sea, las historias tienen un poder grandísimo. Con esto no sé si te aclaro la idea de No, Alejandro no y sé. todo. No, me transportó bastante. En mis viajes tuve la oportunidad de ir a lo que fue el Museo de Jerusalén. Y para ellos es muy importante conservar esos rollos. Inclusive pude ver con mis propios ojos el rollo de Isaías, del profeta Isaías. Ah, Y fue algo muy impresionante para mí, igual que estaban los rollos del Qumran, y ver cómo todo eso, todo ese, uno ve el rollo simplemente, pero uno llega a esas preguntas, cómo esto llegó a lo que hoy tenemos en nuestras manos como la Biblia. Y gracias por aclararme eso. sí. Vi que habló del gran conquistador, Alejandro Magno. ¿El qué tiene que ver en todo esto?
Oh, sí, sí, Alejandro es un papel clave en toda la historia de los libros, en la historia de Occidente. Recuerda que Alejandro Magno tenía dos cosas en su cabecera. Tenía una daga para defenderse obviamente del enemigo y cargaba este libro. Vamos a llamar el libro ahora. Cargaba la Ilíada de Homero. ¿Por qué? Alejandro Magno tenía el gran maestro Aristóteles, era su maestro, era su tutor, y Aristóteles estudiaba y leía a Homero como cualquier buen filósofo griego. ¿Qué pasó con Alejandro? Alejandro comienza a conquistar, llegan a Alejandría, llegan lo que hoy se conoce a Babilonia, Persia, Arabia, conquistan toda esta región y él tomó, Alejandro Magno, de los fenicios algunas ideas que después lo transforman en lo que se conoce hoy como el alfabeto griego. Ese alfabeto griego lo primero que hicieron fue, recuerde que la Ilíada eran un cántico épico, o sea, una cultura de la oralidad, y cuando Alejandro ya se hace el alfabeto fonético, se utiliza o se hace en la Ilíada. Eso es este libro y obviamente gracias a Alejandro tenemos esta obra en nuestras manos hoy. Claro, todo un proceso muy largo y eso hizo que Grecia fuese un centro cultural, filosófico fuerte, literario. Además, lo que se llamó la conquista lingüística, porque cuando llegaba Alejandro, todos los pueblos conquistados obviamente tenían que utilizar este libro como referencia de aprender historia de Grecia o aprender a leer y escribir a través de Homero. Eso es lo que se conoce como la conquista lingüística. Eso fue un papel clave en la conquista del mundo antiguo. El papel que jugó Alejandro fue clave en la construcción de la cultura libresca. Luego fue copiado por los romanos, luego la conquista española en América. Bueno, me habla de la conquista. En América, ¿qué había? En América pasó algo interesante. En América Latina pasó algo, por ejemplo, Francisco Pizarro llega a el imperio Inca, llega a donde está el Perú. Entonces, Francisco Pizarro, que era una persona no escolarizada, en otras palabras, no leía ni escribía, todo su séquito de sacerdotes, curas, obispos y los otros militares traían libros pequeños o miniaturas o en otras palabras trajeron Biblia. Les trajeron Biblia a los indios en el Perú. Claro, ellos hablan quechua y lo hablan español, por supuesto. Una guerra fuerte. Pero lo irónico en América Latina también es que la imprenta llegó 100 años primero que a Estados Unidos. Eso fue un fenómeno diferente. En Estados Unidos llegó tarde la imprenta, y usamos comillas, pero allá teníamos a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, lo conocemos más por la historia del pararrayo y por sus aportes en la ciencia, pero Benjamin Franklin era un estudioso, y lo primero que se hace en Estados Unidos es imprimir este libro. Se llama El peregrino de John Bushan. Este libro se leyó en cantidad, millones de personas leen El peregrino en Estados Unidos. Inclusive en Europa la gente se cansó de leer a Bushan. La gente decía, queremos otro tipo de literatura, queremos a otros escritores. Pero en Estados Unidos, Benjamin Franklin, uno de los primeros libros que se imprimen muchísimo, es este libro obviamente. Se escribe en 1678 en Inglaterra, pero en Estados Unidos, con la llegada de la imprenta, se hace popular. Claro, Benjamin Franklin también utilizó algo que hoy se conoce como el dominio de la información. Fueron los periódicos. Los periódicos en Estados Unidos jugaron un papel clave y, claro, eso trae después otra revolución, los ferrocarriles, la distribución de los periódicos, una historia larga, pero gracias a la imprenta en Estados Unidos. Repito, en América llegó primero la imprenta y 100 años después a Estados Unidos. Sé que la imprenta jugó un papel clave en todo esto. Wow, qué interesante. ¿Qué libros han cambiado el mundo, profesor? Los libros que han cambiado el mundo son muchos. Creo que esto te lo voy a dejar al final porque necesitamos aclarar algo más.
de la literatura. ¿Me acuerdas, por favor, ahora los libros que han cambiado mucho, que son muchos, pero hay sectores? Por ejemplo, al principio teníamos la literatura del oral, teníamos lo que se llama la literatura de los maestros. Los grandes maestros no escriben, pero aparece entonces la contraparte, la literatura de los discípulos. Y te voy a hablar de 4 maestros que conocemos en Oriente y Occidente se conocen muy bien. Te hablaré primero de Buda. En grandes rasgos, Buda es un príncipe, está en la India en el siglo V antes de Cristo, decide saber qué es la sociedad, el mundo, la pobreza, el dolor, la tristeza, forma un grupo de seguidores, discípulos, viven de la limosna, viven como unos cualquiera en la calle, pero eso lo llevó a él a reflexionar. Pasó 6 años reflexionando sobre la vida, sobre todo. Entonces, sus discípulos, cuando él muere, entonces recogen sus ideas o sus doctrinas. Recuerda que él no escribe nada, su enseñanza era esto sobre el yo, dejar muchos placeres, no complacer tanto la carne, etc. Entonces, gracias a la memoria colectiva de sus discípulos, conocemos las doctrinas de Buda. Después, en la China, por ejemplo, está otro gran maestro, Confucio. Igual que en el siglo V antes de Cristo está Confucio. Claro, en español o en latín sería Confucio, pero el nombre de él es Con, K-O-N-G, es el nombre de Confucio, que era un funcionario, diríamos un maestro, un profesor, y trabajaba en partes administrativas en su gobierno. Pero, como todo el maestro, decide reflexionar, tiene su séquito, tiene sus seguidores, y además a los discípulos de Confucio sí tenemos documentos escritos que los puso a leer literatura clásica, o sea, literatura clásica de la China, por supuesto. Utilizaba un lenguaje sencillo, enseñaba a través de parábolas un mensaje a que te lleva a reflexionar. Y sus discípulos, por supuesto, después hacen unos tratados o libros que se llamaron las analectas. Las analectas son las recopilaciones del pensamiento de Confucio. Tenemos 2 maestros, uno en la India, Buda, y otro en la China, Confucio. Ninguno de los 2 escribe, pero tenemos hoy documentos gracias a su discípulo. Pasemos rápidamente a Grecia. Grecia, en el año 399 a.C., aparece un gran maestro moralista, Sócrates. Obviamente en Occidente conocemos mucho a Sócrates, un maestro de la palabra, enseña a muchas personas, no cobra por sus enseñanzas, utiliza el método mayéutico, que consiste en hacer preguntas, respuestas, todo un diálogo. Sócrates es un moralista y obviamente tiene el Estado, ya el gobierno de esa época, le dice, bueno, Sócrates, tienes que hacer algo, o te vas de Atenas o haces algo porque tus ideas están cambiando a esta sociedad y sobre todo a los jóvenes, y eres un peligro. Tus ideas son peligrosas, por lo tanto tienes que irte de este lugar. Él, para no quebrantar sus principios, dice, no, prefiero morir aquí en mi tierra y prefiero morir con mis principios. Y toma entonces un veneno. El día que toma el veneno, su discípulo Platón no estaba. Entonces, todo lo que tenemos hoy de Sócrates lo conocemos gracias a Platón. Fueron más de 30 libros que han sacado Platón, que toda facultad de humanidades, psicología, estética, estudia a Platón. Los políticos estudian a Platón. No conozco un área de la sociedad actual que no estudie los diálogos de Platón. Obviamente el Platón que conocemos son los diálogos, por supuesto, de Sócrates. Entonces ya tenemos el tercer maestro, que fue en Atenas, Sócrates. Y después, ya 400 años después, en Palestina aparece Jesús. Siglo I de nuestra era, conocemos su historia, conocemos el Sermón del Monte, conocemos que enseñaba en las sinagogas, en las calles o las plazas públicas. Nunca escribe absolutamente nada, solamente una vez escribe sobre la arena cuando está que le traen una mujer adúltera, pero creo que eso el viento lo borra inmediatamente. En otras palabras,
otro maestro que tiene discípulos, no escribe absolutamente nada y gracias a sus discípulos conocemos los evangelios y conocemos los principios que enseñó Jesús. Esa es la historia rápidamente de la historia de los 4 maestros que dicen, hablan, comentan, enseñan a través de la cultura oral, pero no escriben. Pero gracias al poder de la escritura, entonces tenemos lo que conocemos hoy como la Biblia también, gracias a los discípulos y claro, también a Esdras, que fue también el periodo de el exilio cuando escribe el Antiguo Testamento en la cultura hebrea. Sí. Sale el Talmud, los el famosos Talmud, exactamente, que es toda una historia también, los rollos, el Talmud, que decían, ¿cómo va a ser que una palabra divina se va a escribir en un papel, un papel cualquiera? Esto tiene que mantenerse en rollo, esta palabra del Señor, la palabra de Dios no puede estar escrita por cualquier mano pecadora, etc. Es toda una historia diferente cuando se estudia la literatura hebrea y la literatura con Esdras, que era un gran maestro Esdras, sí. Gracias por recordarme eso, sí. No, para eso estamos. Me preguntaste, sí, no, me preguntaste sobre los libros o tienes algo más sobre los libros. ¿Puedes hacer tu pregunta? No, de verdad que me impresionó mucho, por ejemplo, recordar pues que Platón escribió de Sócrates y de ahí viene la palabra apología, si no me equivoco, es la defensa de Sócrates. Sí, exactamente. Los apologistas son los defensores de. Entonces, la apología de Sócrates es el discurso final de la defensa socrática, donde estaban los jueces, lo acusaron, etcétera. Es una historia que, por ejemplo, en las universidades europeas, en Estados Unidos, igual que en Londres, cualquier facultad, tienes que leer a Platón. Si vas a estudiar Derecho, ahí tienes la República de Platón. Si vas a estudiar Psicología, tienes los diálogos de Platón. Si vas a estudiar estética, tienes los libros de Platón sobre la belleza, sobre lo que es lo bello, el arte, o sea, no hay área humana que no escape a los diálogos platónicos. Sin embargo, en América Latina se estudia, en las universidades se estudia, pero no tan fuerte y casi obligatorio como en Europa a la filosofía platónica. Todo el pensamiento nuestro occidental tiene las bases en Platón, claro, y también Aristóteles, que es el pensador también que se usó mucho en la Edad Media. Y aquí tenemos 4 conversatorios más con estos 4 grandes hombres influyentes de la historia. Y la pregunta que habíamos guardado. Sí, para el final. Los libros que han cambiado el mundo. Bueno, es una pregunta muy abierta porque ¿en qué área han cambiado? En la literatura, en la política, en la ciencia, en la economía, en la religión. Entonces, eso también no podemos encasillarlo. Bueno, estos son los libros. Como también tú ves una lista de que los libros que todo el mundo debe leer, los libros que se deben de leer, entonces es muy subjetivo eso. Pero vamos a basarnos en esta tarde, pues, en los libros que han cambiado el mundo, pero en diferentes enfoques. Primero, yo no recomiendo, sino uno de los libros o de los autores que hizo que cambiara la sociedad es Platón. Platón, ya te dije, un psicólogo debe conocer de Platón, un político debe conocer de Platón, un teatrista debe conocer de Platón, o sea, una persona, un ingeniero sobre la ética socrática, o sea, de la virtud de la templanza. Platón es un autor y sus libros que han cambiado el mundo. Pongo en otras palabras, no en un orden, sino en primer lugar te menciono a Platón. Otro de los libros que se publica, se traduce, se vende y se lee es la Biblia. Es un libro que no sé en qué idioma no está todavía traducido, creo que en todos, inclusive en dialectos, y son millones de ediciones que se hacen cada año de la Biblia. Este es otro libro que generalmente las personas lo utilizan muchísimo, ya sea en lugares sagrados, lugares de estudio, en cualquier parte utilizan la Biblia, y digo que también es un libro que ha revolucionado el mundo, que ha cambiado el mundo. Otro de los libros que ha cambiado el mundo, te voy a decir que es el libro El Manifiesto Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista de 1848 de Federico Engels. Carlos Marx transformaron la sociedad
occidental y parte oriental también. Cuando ya en 1900, por ejemplo, Lenin, Trotsky, Stalin leen ese libro, ellos son unos jóvenes, eso les cambió su forma de ver el mundo. Entonces, como dice Lenin, esto tenemos que ponerlo en práctica. Stalin, Trotsky, esto hay que ponerlo en práctica. Claro, después en la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y se aplica, entre comillas, las ideas que están en un texto. Es decir, la Unión Soviética se funda o se hace con base a las ideas que aparecían en el manifiesto comunista. O sea, en ese libro, el poder de las ideas. Por eso es importante el poder de las ideas, cómo un Estado se funda. Claro, después el libro lo lee Ernesto Guevara, el Che Guevara, lo lee Fidel Castro, lo lee una cantidad de líderes en el siglo XX y siglo XXI, y todavía está ese libro cambiando vidas. Tenemos ese caso. Otro libro en la economía que cambió el mundo, la forma de ver la sociedad, es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Adam Smith escribe este libro y muchos gobiernos, sociedades, utilizan sus principios en la economía. Entonces, el libro La riqueza de las naciones también fue un libro que ha transformado, ha tocado la sociedad. Un libro que, bueno, si aquí se vende, es El origen de la especie de Darwin, otro autor, aunque Darwin tiene un fenómeno como persona. Darwin no fue muy polémico. Darwin no era de tomar polémica, de estar en debates públicos. Es un señor dedicado a su investigación. Sus discípulos, seguidores, sí fueron los polémicos o divulgadores. Vamos a llamarle los divulgadores para no decir la palabra polémico. Entonces, el origen de las especies marca un antes y un después en la sociedad occidental. Al principio vivimos una sociedad puritana. Cuando aparece el origen de la especie, esto, la sociedad, la gente quedó espantada. ¿Esto qué es? El origen del hombre. Cuando Darwin habla sobre el origen del hombre, tenemos una concepción judeocristiana del hombre y ahora nos aparece un nuevo enfoque. Entonces, este libro, El origen de la especie y el origen del hombre de Darwin, cambia la forma de ver el mundo, cambia la ciencia y ustedes ya conocen toda la historia del darwinismo hasta nuestros días. Un libro que cambia en la política es El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo trastoca todos los principios políticos. Anteriormente se basaba en la política de Aristóteles, sobre cómo debe ser un gobernante, debe ser sabio, debe ser transparente, debe ser íntegro, debe ser valiente, etc. Esos son los principios aristotélicos. En la Edad Media sigue Aristóteles todavía y se le añade pensamientos bíblicos con Tomás de Aquino. Pero cuando llega el periodo de la modernidad, digamos el humanismo, ya cambia con Maquiavelo la idea de cómo debe ser el gobernante del príncipe. Entonces, ese libro que se llama El Príncipe de Maquiavelo es un libro que sugiero que lea todo candidato al gobierno y que también lo lean los ciudadanos de a pie, porque es un libro que nos habla mucho cómo de ser las características de un príncipe. Y uno de los libros que diría yo que debemos o se tiene que leer o tocar algún día es de nuestro amigo Don Quijote. El Don Quijote de la Mancha es un libro maravilloso, 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 sobre todo para nosotros que hablamos español. En este libro encontramos 22.000 palabras diferentes, 22.000 palabras diferentes. Te puedes imaginar lo rico que es. Claro, el Quijote se escribe en dos partes. Primero, sabemos que Cervantes está en una guerra contra los turcos y ya cuando iba llegando a España, lo toman prisionero y se lo llevan como esclavo para el oriente, como esclavo. Pero Cervantes no era ningún analfabeta, no era un tipo que no sabía leer y escribir. Cervantes era una persona seria. Claro, cuando llega allá, este hombre no tiene cara de esclavo, este hombre no va a ponerlo a picar piedra, este hombre, entonces él allá, cuando está en su cautiverio, uno de los libros que lee, que escucha la tradición, es esta maravilla de libro, Las Mil y una Noche. Este libro le influyó mucho en el pensamiento de Cervantes. Cuando Cervantes ya viene a España, escribe el Don Quijote de la Mancha. ¿Qué pasa? Él tenía su libro
500 páginas. Tenemos su libro, pero como siempre en la historia de la humanidad aparecen impostores, aparecen plagiadores. Aparece una persona, un seudónimo, y aparece El Quijote, segunda parte. La gente comenzó a leer esto, pero esto no está tan rico como en la primera parte. Cuando Cervantes encuentra que es un farsante, comienza a redactar la segunda parte del Quijote y le da metafóricamente una, ¿cómo que palabra podemos decir? Una palabra no sea tan fuerte. Bueno, argumenta contra aquel plagiador, aquel impostor, contra esa persona que hizo usa su libro para él hacer la segunda parte. Claro, por eso es que cuando tú vas a comprar la obra de Cervantes, al principio te dice, bueno, 300 páginas, pero después, cuando vas a ver, tiene 500, 900 mil páginas, porque Cervantes hizo la segunda parte gracias a ese impostor. Por eso yo digo a las personas, mucho cuidado cuando tomas ideas de otra persona, de un libro. Por favor, respeta el autor. Son años de estudio, años de investigación. Debes poner entre comillas, citar el autor. Sean honestos en esto también. Ahora con esto de internet, donde hay un infoparaíso de información, tú pegas y no tomas la molestia. Citado, tomado la frase en el sentido tal. Entonces, hay que ser honesto en esto. Y otro libro que para mí es un libro en la cultura y la literatura universal, Las Mil y una Noches. Es un libro maravillosísimo, a pesar que hay novelas, películas. Recomiendo el libro. Soy una persona muy apegada a los libros todavía tienen un gran valor, y los años que pasaron para que yo tuviese este libro aquí. Imagina que yo no hubiese libro, que no tuviera Alejandro Magno, que no hubiera libro, que los chinos no hubieran hecho nada, que Gutenberg no hubiera hecho nada. Por favor, no tuviéramos en los aviones hay libros para leer en 3, 4, 6 horas de vuelo. Entonces, gracias a todas esas personas, ese recorrido histórico del papel, por favor, podemos entonces hoy disfrutar de los libros. Y lo último que te puedo comentar de los libros es lo siguiente. Anteriormente a Goethe no había o no se conocía lo que nosotros hablamos hoy de literatura universal. Anteriormente se hablaba de literatura, está bien, se hablaba de literatura en la China, había literatura muy buena, había literatura en el Japón, había literatura en los países Persia, en Arabia, había literatura. Pero gracias al señor Goethe, al maestro Goethe, perdón, él acuña el término literatura universal. ¿Sabes que Goethe leía poesía china? A Goethe le fascinaba la poesía china. Y ya en los últimos años de su vida estaba estudiando árabe para leer Las Mil y una Noches. Te puedes imaginar, Goethe fue un maestro de la literatura, fue un maestro, y gracias a él debemos el término literatura universal. No sé, Rancés, solamente te hablé como de 6 libros que han cambiado el mundo. Hay más libros que han transformado el mundo, pero según los enfoques más o menos generales, la Santa Biblia, el libro, por ejemplo, El Quijote de Cervantes, el Manifiesto del Partido Comunista de Federico Engels y Carlos Marx, Riqueza de las Naciones de Adam Smith, El origen de la especie, el origen del hombre. Esos libros han cambiado la sociedad en el área de la ciencia. Los diálogos de Platón en el área de las humanidades, la política y la psicología. Si deseas alguna pregunta, algún comentario, estamos abiertos, ya que tenemos algo de tiempo todavía. O algo que deseas aclarar o todavía preguntar. No, definitivamente que muy impactado, profesor, muy impactado. Me atrevo a comparar a las ideas plasmadas en los libros como un virus. Son algo que entra en ti, en tu cuerpo, te define, te transforma o puede llegar a destruirte. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, como siempre cito al pensador francés Pierre Bonacieux, las palabras, las ideas, los pensamientos son temibles. Una idea puede revolucionar el mundo, y nosotros hoy estamos aquí gracias a las ideas de alguien. Te aclaro algo, o no te aclaro, perdona, es por ejemplo, está bien, en la China se inventa la imprenta o los tipos, la imprenta en la forma más burda. Dicen algunos historiadores que fue Pichen el que hace la imprenta. Claro, eso llega a Alemania años después, y hay un señor o un joven que le interesa
el dinero. No se llama Gutenberg. Tiene un nombre, se llama Johannes Geifrig, un nombre alemán que no puedo pronunciar, no lo puedo pronunciar, por respeto a Goethe, no puedo pronunciar el nombre de Johannes Geifrig, por ejemplo. Entonces, ese joven que nace en Maguncia, en Alemania, se va a una ciudad que se llama Gutenberg. Allá en la ciudad de Gutenberg, entonces hace los tipos móviles de la imprenta. O sea, que en la China se inventa también el papel, la imprenta, pero ya en Alemania se mejora. Se ponen los tipos móviles, ahora se puede imprimir una página, bueno, vamos a imprimir ahora 200 páginas, 300 páginas, y tenemos libros, ¿ya? Con Gutenberg, claro, ya vamos a llamarle Gutenberg. Ahora, claro, en la ciudad donde él estaba, Johannes Geifrig, sí, en la ciudad de Gutenberg, allí comenzó a imprimir libros. Gracias a este joven tenemos hoy esta maravilla en nuestras manos. Gracias a que fueron modificando algo que surge en la mente de un chino. Pasa a Europa, pasa al norte de Alemania, en Alemania se mejora, se perfecciona, y hoy tenemos estas joyas en nuestras manos. Sin libro no seríamos humanos, sin libro no sé qué seríamos. Francés, ¿alguna pregunta más? Que es lo de siempre. No, ya simplemente me gustaría conocer pues, sus conclusiones, sus ideas finales. Mis ideas finales es, uno, respeta el autor, respeta el libro. Si es honesto y íntegro en todas sus acciones. Si usted lee algo de esto, cite el autor, diga, lo tomé de tal libro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí hay horas, días, años de investigación para que usted de un solo clic haga un plagio. Eso es doloroso y triste. Lo segundo es, lea buenos libros. ¿Cómo sabemos que son buenos libros? Solamente usted sabe si es buen libro. Si eres joven, comienza a leer literatura juvenil, libros clásicos, pero recomiendo que tengas un tutor o un mentor que te oriente, porque a veces los títulos son muy subjetivos y pensamos que es un gran libro y el contenido nos atrapó, pero no es lo que nosotros esperamos. Entonces, sugiero que tengas una referencia del autor y del libro. Esa es mi conclusión, Rancés, y gracias a estos maestros tenemos una sociedad occidental en el área de la psicología, en el área de las religiones, en el área del derecho, gracias a estos maestros que nos han legado estos libros, porque qué dolor me dio al escuchar, cuando él leía, cuando se quema la biblioteca de Alejandría, en el Pérgamo también, que allí había, en esa ciudad de Pérgamo, el pergamino, todo eso se quema, cuando los árabes rescataron los libros de Aristóteles, una cantidad de libros que se perdieron, inclusive cuando hay un incendio en un centro comercial y se quema una librería, sufro bastante porque son años de estudio, de investigación que se quema, y cada día que un dictador de estos, como Pinochet, Hitler, queman libros, uno dice se quemó mucha información. Gracias, Racés, por invitarme, gracias por estar en tu canal y hasta pronto. Gracias y a disfrutar la lectura, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero disfrutéis la lectura, inclusive en un avión podéis leer 14 horas seguidas si vas a Shanghái. Gracias, Francés. Hasta la próxima, maestro. Cuídese. Gracias.